Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia. Comenzamos. Bienvenidos, mis repensadores, a otro episodio más de Repensar la Historia. En esta ocasión vamos a tener un episodio un tanto corto porque me gustaría hablarte o darte mi punto de vista sobre las elecciones en México, pero hay que verlo con tintes históricos. ¿Por qué hago esto? Bueno, pues porque me parece interesante e importante que sepamos de dónde se origina el voto, porque es importante votar. Eso me parece lo más fundamental. ¿Por qué? Porque he escuchado varias voces a lo largo pues, de mi círculo cercano, pues que dicen, ¿en serio? ¿Por qué votar? E incluso yo, en algún momento, pues llegué a hacerme esa pregunta hace algunos años, donde pues, ¿por qué votar si ya sabemos quién va a ganar y demás? Pero por las circunstancias que estamos viviendo, me parece que ahora sí necesitamos el apoyo de todos. La pandemia nos ha pegado tanto, la economía, la pandemia desató varias cosas y desveló o desnudó, como a mí me gusta llamarlo, desnudó varias cicatrices, varios problemas que hemos padecido y que ahora pues padecemos aún más, ¿no? Entonces, son de esas pocas ocasiones en las que el ciudadano puede cambiar el rumbo del país en el cual quiere vivir. Entonces, al estar en México, es necesario saber pues, de dónde viene el voto, por qué es importante votar, por qué existen tantos comerciales que me llaman el voto, por qué hubo tantos propaganda de políticos que estaban ahí haciendo el ridículo y medio para que tú votaras por ellos o que los conocieras. Incluso ya no parecía algún evento político, sino un grupo de entretenimiento. Pero en fin, ese es otro tema y me estoy desviando. Así que he preparado una pequeña cápsula para que tú disfrutes, te enteres y pues, aprendas un poco de dónde viene el votar en México. Pues bien, mis repensadores, vamos a comenzar con ello. Bueno, les quería platicar ahora del voto en México y como primer punto, pues tendríamos que recordar pues a los tlatoanes, allá por la cultura mexica, la cultura azteca, que pues los mexicas eran este grupo que elegía a un emperador, pero no lo elegían el pueblo, sino un consenso de personas importantes, los dirigentes de los pueblos, los representantes, por ejemplo, de Tacuba, de Texcoco, de Azcapotzalco, que a la muerte de algún tlatoani, pues tenían que ver quién era el sucesor. Obviamente, pues estos concilios, estas juntas, pues tenían a veces pues ciertas pugnas o rivalidades y se entiende pues porque tenían ciertos intereses. Pero digamos que es lo más cercano que tenemos a ver el origen del voto en México. Posterior a ello, pues va a venir la conquista, va a venir la colonia, que como ustedes saben, pues era un sistema monárquico, lo cual pues hacía difícilmente pues que hubiera una idea del voto. Recuerden que la idea del voto ya para el mundo occidental, pues lo encontramos ya hasta el siglo XVIII y su efervescencia en el siglo XIX. Así que pues vamos con ello. También saltándonos esa parte de los tlatoanes y demás, nos podemos acercar al siglo XIX, en donde pues podemos mencionar que las elecciones, allá por el año de digamos, las elecciones como el voto, las podemos encontrar muy raro, o quizás algún asomo del voto, allá por el año 1810, 1808, también 1812, sobre todo porque, bueno, porque por la ocupación de Napoleón Bonaparte allá en España, pues acá en las colonias se tenía que ver pues quién iba a gobernar ahora. Entonces, un primer intento fue en 1808, en donde se empezaron a convocar ciertas voces, a elegir representantes. También para 1812, para la Constitución de Cádiz, se empezaron a llamar representantes de las colonias y ahí funcionó el voto. Sin embargo, pues obviamente por la lucha de la independencia, pues eso pasó a segundo plano. Acuérdense que estaban en época de guerra.
Finalmente, el resultado pues, de esto se volvió muy trivial en este proceso independentista, pero la gran conquista de la democracia pues lo vamos a ver durante los siglos XIX y XX. Fue hacer el voto un derecho universal, secreto e igualitario. Es decir, cualquiera puede votar sin importar la raza, religión, género, orientación sexual, instrucción o nivel socioeconómico. Ese es el triunfo de la democracia. Obviamente, esta lucha no se llegó de la noche a la mañana. Yo te lo cuento así rapidísimo, pero pasaron años y procesos para que eso llegara a nuestros días. Por eso es tan importante el voto, ¿sí? ¿Qué hubo antes o por qué tanto alboroto? Bueno, ejemplos tenemos varios. Como te dije, este logro no es el caso de la noche a la mañana. Todavía, para que te des una idea de los cambios que son muy lentos, todavía para la mitad del siglo XX, 1950, las mexicanas no podían votar. ¡Ey! ¿Y por qué no podían votar? Se preguntarán, bueno, pues la época de 1950 decía que eran muy influenciables. Caray, ¿cómo es eso? Sí, y pongo muy influenciables entre comillas. ¿Por qué? Pues porque creían que acabarían votando por quien sus maridos les dijeran o los párrocos o los curas que ellas escucharan, decían, hey, tienen que votar por aquel muchacho, ¿no? Entonces, evidentemente, pues la mentalidad de la época decía eso, aunque yo aquí señalaría algo importante. Se pensaba también eso porque el machismo para 1950, aquella época, o antes de 1950, era brutal. Golpes, maltratos, evidentemente no eran influenciables por de a gratis. Había una agresión, una violencia hacia las mujeres. Evidentemente, pues este argumento sus diferentes formas, frenó la posibilidad de que por muchos años las mujeres no fueran consideradas. Y no estoy hablando nada más de México, recordarán a mis amigos que les guste o les encanta la historia, que allá por 1787, perdón, 1789, cuando surge la Revolución Francesa y se da esta declaración de los derechos del hombre y ciudadano, pues ahí está muy marcado, ni siquiera estaban contemplados los derechos de los niños ni de las mujeres. Entonces, es ahí donde vemos que hay una conciencia machista alrededor de la construcción de la democracia, pero afortunadamente para nuestro presente ya las mujeres pueden votar y ser votadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? Bueno, también tendríamos que durante el siglo XIX no se votaba por el presidente directamente o por los diputados, sino que se elegía un representante que a su vez elegía al presidente. Les explico. Más o menos esto así funciona en Estados Unidos. Recordarán, si han seguido el podcast, que pues para 1824, cuando se genera la primera constitución, pues vamos a tener una copia de la constitución de Estados Unidos o el sistema de Estados Unidos, que así era y es su voto allá del otro lado del río Bravo. ¿Cómo es esto? Bueno, pues tú como ciudadano puedes elegir a tu representante para que ese representante elija a el presidente. Es un voto indirecto, como así se le conoce. Y bueno, la razón era que de hacer este sistema, pues en aquella época pensaban que los mexicanos más pobres o menos educados podían mal influenciar la elección porque no estaban listos para ser ciudadanos. Por mucho tiempo se peleó para que todos pudieran votar. Entonces, e incluso para 1830 había ahí una idea para que únicamente pudieran votar los que ganaban alrededor de 100,000 pesos al año, que si no, con pena de equivocarme y si no, destrócenme en las redes, pero más o menos es como si ahorita yo les dijera que únicamente los que ganan, no sé, quizás 200 o 250,000 pesos al año únicamente pueden votar. El resto de la población, no. Entonces no hay una democracia. ¿Sí? Acuérdense que democracia quiere decir que todos son parte del gobierno, es decir, pueden elegir la forma de gobierno, pero todos, ¿no? Entonces, ahí tendríamos puntos que atizar. Y vamos avanzando en el tiempo.
El hecho de que cualquier mexicano pueda votar, su voto sea secreto y tenga derecho a ejercerlo libremente es una conquista social que se plasmó en la ley, pero casi nunca se ha respetado. En el siglo XIX, en estos albores de la democracia, pues, híjole, los caciques, por ejemplo, hasta las personas que estaban encargadas de alguna hacienda, algún rancho, pues llevaban a sus trabajadores a votar en masa por quien ellos quisieran. Entonces, obviamente, pues, para el siglo XX esto no ha cambiado, e incluso siglo XXI, con algunos matices, pero no ha cambiado. Ojo ahí. Entonces, básicamente, pues eso sucedía en el siglo XIX, ¿no? Ya no tenemos casi casgos, de algún modo, de estricto sentido, vamos a ver otras cosas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues durante esta época, ya otro dato que te quiero compartir es que, bueno, entre 1900 y 1930 se llevaron a cabo, imagínate, 10 elecciones presidenciales, cada 3 años en promedio, porque los candidatos o presidentes o eran asesinados o simplemente derrocaban al régimen. Tengan en cuenta 1900, el fin del porfiriato, 1910 con la revolución, y después van a venir muchos cambios, ¿no? La misma Revolución Mexicana va a haber bajada y subida de presidentes, matan a Madero, matan a Carranza, hay un montón de asesinatos, por eso hay 10 elecciones más o menos. Y la última de ellas, ahora 1929, José Vasconcelos perdió por un enorme margen. El ex rector de la Universidad Nacional llamó a este proceso de 1929 como el más grande fraude de la historia. Y desde Estados Unidos convocó a un levantamiento armado que finalmente no tocó el punch de esa época. También para 1940, Manuel Ávila Camacho ganó entre balazos, como así se le conoce, porque se ha documentado que se abrió fuego en contra de los simpatizantes del opositor Almazán durante esa jornada. Por eso es que incluso han escuchado que pues, se prohíbe la entrada de armas de fuego porque se puede realizar este tipo de cosas. Entonces, si nos damos una vuelta a la historia, vamos a entender muchas de las reglas que ahora tiene el Instituto Federal, el Instituto Nacional Electoral, perdón. También, el resultado de todo esto pues, fue que Almazán fue otro exiliado, llamó a las armas y pues, el mantenimiento del partido oficial hizo que pues, esto no arribara a otras cosas. Incluso han sucedido hechos muy inverosímiles como en 1976, por ejemplo, en donde el único adversario del candidato del PRI era Valentín Campa, del Partido Comunista Mexicano, pero como no contaba con un registro ante la Secretaría de Gobernación, que era la que antes se encargaba de las elecciones, pues dijo, pues si no se registró conmigo, pues no participa. Entonces, como no se participó, todos los votos que fueron hacia Valentín Campa fueron nulos o no registrados. Desde ahí empezamos a ver que, pues, obviamente la Secretaría de Gobernación, pues, estaba manejando las elecciones a su antojo, y así que José López Portillo compitió consigo mismo, ¿no? Y, evidentemente, como ustedes saben, pues, ganó la presidencia. También otros datos, ¿todo está tan mal, Leo? Bueno, no, si consideramos el número de votos en las urnas y el respeto a las boletas, entonces quizás posiblemente podamos encontrar que hayan habido elecciones limpias en México, por ejemplo, en 1934, donde ganó Lázaro Cárdenas, el famoso Tata Cárdenas. Tal vez las que sucedieron en 1958 y 1970, la de López Mateos, la de Díaz Ordaz y la de Echeverría, quizás también las más limpias. ¡Ey! Me dirán, ey, ¿cómo? ¿Díaz Ordaz, López Mateos, Echeverría? ¿De qué carajos me estás hablando? Bueno, sí, fueron limpias, pero obviamente porque había un sistema o había un clima de completa represión, ¿sí? Persecución política. Entonces, la más agresiva durante esos 100 años, ¿no? Entonces, ahí, ojo, ¿no? Basta con contar bien los votos. Podemos decir que hemos tenido una elección limpia cuando la distancia política es perseguida cotidianamente. Bueno, se necesitan más que unas buenas sumas para garantizar la democracia. Y a partir de ahí,
Es por eso que se creó el Instituto Federal Electoral, que en la actualidad lo conocemos como el Instituto Nacional Electoral, allá por el año 1990, en donde fue creado. Recordemos que en 1988 hubo el clima de fraude electoral. ¿Se acuerdan que se cayó el sistema cuando el secretario de Gobernación era Manuel Bartlett, que dijo, hey, se cayó el sistema y el que iba ganando ahora va perdiendo? Sí, ganó el que iba perdiendo. Bravo, ¿no? Y pues ahí ganó Carlos Salinas. Así que la democracia, es decir, el pueblo de México empezó a crear este Instituto Federal Electoral que estaba alejado del gobierno para que, lejos de su influencia, pudieran organizar las elecciones. Era una tarea titánica, ¿sí? Registro, educación, invitar a la gente, que confiara a la gente en ese instituto. Entonces, la confianza siempre es muy difícil de construir, ¿sale? Lleva mucho tiempo, pero hemos pasado ya décadas construyendo ese instituto. Hasta el día de hoy, el voto mexicano ha tenido una historia muy compleja, como lo hemos visto. Ciertamente existen otras formas de democracia que no involucran votar, pero en el presente político que vivimos, esta herramienta tiene un potencial increíble de sacarnos a flote en un corto y mediano plazo, siempre y cuando podamos ejercerlo con verdadera libertad, todos en igualdad de condiciones y con la confianza de que nuestra voz será respetada. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si tienes ahorita tu credencial electoral, ten la confianza de que tu voto va a contar. Es necesario salir a votar este 6 de junio. ¿Por quién? Por quien tú quieras, ejerce esa libertad, te están dando la confianza de decidir, ¿sí? Sí, ten en cuenta varias cosas. Hagas de cuenta que tú eres el patrón, eres el jefe y vas a una entrevista de trabajo, ya vas a elegir a candidatos para el puesto. Si tú has empleado alguna entrevista de trabajo, pues tienes que pasar ciertos filtros, ¿no? Entonces, ¿por qué te elegirían? Ah, pues porque soy buen trabajador, soy organizado, soy responsable. Comentas todas esas cosas. Entonces, así como nosotros nos preparamos para una entrevista de trabajo, también tú te tienes que preparar para elegir quién va a gobernarnos, porque, bendito sistema, nosotros estamos en una república y por ende podemos elegir a nuestros representantes. Y si no nos gusta algo de esa representación, listo, lo podemos cambiar y no hay problema. En una monarquía no, en una monarquía pues, híjole, pues así son las cosas y así tienen que marchar, porque hay una persona que está gobernando, ¿no? Y se tiene que hacer lo que esa persona dice. Afortunadamente, pues no tenemos una monarquía, tenemos un sistema republicano, democrático y representativo, en donde nosotros estamos siendo representados por quienes nosotros elegimos. Entonces te invito, por favor, encuentra 5 personas de tu círculo cercano e invítalos a votar. ¿Sale? Compartan fotos, suban sus hashtags de, hey, ya voté, súmense a votar. Ojo, normalmente esto hacen los partidos políticos y pongo a todos. Algunos que piensen que van a perder la votación, llegan a colocar un montón de gente en la urna a hacer fila. ¿Para qué? Para que pues, personas como tú, como yo, digan, híjole, hay un montón de fila, no quiero ir a votar. Mejor luego, o paso al rato. ¡Hey! Si hacemos fila para pagar la luz, para pagar el agua, e incluso hacemos fila sin saber para qué se hace esa fila, podemos destinar unos minutos para esto. ¿Sí? Entonces, te invito, organízate con tus vecinos, amigos, familiares, para que acudan a votar. ¿Sí? Esto es como un episodio en donde yo te invito completamente a votar. Quiero que veas que México ha pasado por guerras, conflictos, crisis e incluso intervenciones con tal de defender esta representatividad. Y ten en cuenta que este voto no tiene su repercusión, como bien lo dijimos, de inmediato. Por un corto plazo, 2 años, 1 año, 6 meses. Si no es de inmediato, no es como que de inmediato se vea ya el cambio. Pero te puedes sentir orgulloso de decir, hey,
yo estuve ahí y puedo quitarlo. Entonces, infórmate, ve con tiempo dónde es tu casilla, ve este tiempo para ver quién es el mejor candidato, quién es el mejor partido. Entonces, infórmate, párate temprano o ve a la hora que tú creas conveniente. Y es más, ponte de acuerdo con tus amigos, decir a tus familiares, hey, después de esto, pues vamos a comer a tal lado o vamos a organizar una carnita asada, ¿no? Háganlo, ¿sí? Pero el chiste es ir a votar. El instituto se ha creado bajo ciertas condiciones que ya se les platiqué. Entonces, borren todos esos comentarios porque el creer no está en el saber. Entonces, si empiezan a circular rumores, exijan pruebas. Esas pruebas son creencias. Y si son creencias, no vale la pena caer en cosas que no tienen sustento. Entonces, ya me estoy alargando mucho. Te invito a votar y, bueno, nada más te recuerdo, suscríbete al canal de YouTube, síguenos en las redes sociales de Repensar la Historia, en Facebook, Instagram, YouTube. Por favor, ayúdame a ponerme ahí la campanita, a seguirme en YouTube, me ayudaría mucho. También ya estamos subiendo el contenido a TikTok para que ahí lo veas. Y si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, mándame un correo a repensarlahistoria87@gmail.com. Y sin más, no me queda más que despedirme y decirte, recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Luis Torre, hasta la próxima.